Paul es un guardia de prisión en 1935 a cargo del corredor de la muerte conocido como la Milla Verde, por el tono verdoso pálido de su piso. Sufre una infección urinaria que le provoca mucho dolor. Sus compañeros son amables, excepto Percy, arrogante y cruel y protegido por sus influencias. Un día llega un nuevo prisionero, John Coffey. Percy lo exhibe repitiendo que es un hombre muerto, pero Paul percibe en él una mirada inocente pese a su imponente tamaño. Al llevarlo a su celda, Percy se muestra hostil, así que Paul le ordena retirarse. Percy obedece a regañadientes, pero al escuchar la risa de otro preso, Dell lo golpea y le rompe un dedo, lo que provoca que Paul, furioso, lo expulse del bloque. John le pide a Paul que deje las luces prendidas en la noche porque teme a la oscuridad, y el oficial responde que siempre hay luces encendidas. John le da la mano a Paul y al salir de la celda le dice visiblemente triste una frase sin sentido para el oficial. Traté de deshacerlo, pero ya era tarde. Paul, intrigado, investiga más sobre John y descubre por qué fue sentenciado. 2 niñas fueron capturadas. Su padre, vecinos y oficiales organizaron una búsqueda y encontraron a John en llanto cargando los cuerpos de las pequeñas, por lo que decidieron que era culpable. Llega Hal, director de la prisión. Paul reclama por la actitud de Percy, pero Hal le recuerda que es sobrino de la esposa del gobernador y que tendrán que tolerarlo un poco más, ya que solicitó un puesto mejor pagado en un hospital psiquiátrico. Paul se pregunta por qué Percy sigue ahí y concluye que solo quiere ver a alguien morir de cerca. Hal también menciona que su esposa, Melinda, no se ha sentido bien y se hará unas radiografías. Esa noche, Paul no puede dormir y le cuenta a su esposa sobre el nuevo preso, a quien describe como cándido, sin malicia, y confiesa que le sorprende que Dios permita las cosas que pasan en el mundo. Luego expresa su confianza en que su infección urinaria pronto sanará. Al día siguiente, los guardias ven un ratón en el corredor e intentan atraparlo, pero se les escapa. Más tarde, Percy lo ve y, haciendo un escándalo, intenta aplastarlo sin éxito. Lo persigue enfurecido hasta el cuarto de reclusión lleno de cosas. Obstinado, saca todo pieza por pieza, pero no lo encuentra. El alboroto asusta a todos y Paul le explica que este lugar es como un pabellón con cuidados intensivos. Aquí no se grita, se habla, porque asustar a las personas, incluidos los presos, puede hacerlos explotar. Percy responde que para él es un cubo de orina donde ahogar ratas y si no les gusta, pueden besarle el trasero. El guardia Brute, furioso, lo pone contra la pared, pero Percy lo amenaza con hacer que lo despidan gracias a sus conexiones. Paul le responde que si vuelve a amenazar a alguien del bloque, no les importará perder su trabajo. Al día siguiente preparan la silla eléctrica para una próxima ejecución y hacen un ensayo donde Percy observa y aprende. Lo más importante es colocar una esponja mojada en la cabeza del convicto para que la electricidad llegue al cerebro al instante. Si no se moja, la persona sufrirá muchísimo antes de morir. El prisionero a ejecutar se llama Arlen. Paul platica con él antes de pasar a la sala. Arlen le pregunta si un hombre que se arrepiente sinceramente podrá volver a la época en que era más feliz y vivir allí para siempre, y si el cielo podría ser así. Paul le responde que cree justamente eso. Hace poco un chico me compartió que estaba por entrar a la universidad y se sentía algo ansioso o conflictuado. El año pasado había intentado entrar a la carrera de ingeniería civil en una de las universidades públicas más prestigiosas de México, pero no quedó. Me dijo que este año no sabía si volver a intentarlo o mejor olvidarse del sueño de estudiar una carrera. Platicando con él, recordé todo ese proceso agobiante de elegir carrera, elegir universidad, ver costos, prepararse para el examen de admisión, irse a formar para hacer el examen, esperar resultados y todo lo demás. Lo peor de todo es que aunque México tiene muy buenas universidades públicas, el sistema no se da abasto. En cada periodo hay aproximadamente 500,000 de no admitidos porque el sistema educativo no puede absorberlos a todos. Sé que también están las opciones privadas, pero las buenas y reconocidas son muy difíciles de costear. Y yo solo le dije que estudiara lo que estudiara e hiciera lo que hiciera, solo se asegurara de hacerlo bien. Pero después me quedé pensando en que esto sí es una problemática real. Y a las 2 semanas se me acercó conmigo una universidad que yo ya conocía, pero nunca me había dado cuenta de que parecía haberse preocupado por todos estos inconvenientes que te conté, y ofrecieron una solución. Becas, programas para integrarte al mundo laboral una vez graduado, intercambios, y está en los primeros lugares del ranking de las 100 mejores universidades públicas y privadas según la guía universitaria Reader's Digest 2026. Y esta es la Universidad del Valle de México y me parece
parece que si estás en esta etapa complicada de decidir, su propuesta te puede interesar. Lo que a mí me pareció clave dentro de su programa es que tienen distintos tipos de beca, desde académicas hasta deportivas, dobles titulaciones internacionales en casi todas sus licenciaturas e ingenierías, así como experiencias internacionales como intercambios en el extranjero, además de instalaciones universitarias que te preparan de manera práctica para el mundo laboral actual. Al ser una universidad privada en constante actualización, sus carreras están actualizadas con lo que los empleadores buscan hoy en día, que es importante en un mundo que cambia. Así que si tú también estás en una situación similar, si no sabes si continuar estudiando o pausar las cosas, te recomiendo que al menos le eches un ojo a esta opción. Y sea esta opción o no, algo que sí te puedo recomendar es que nunca dejes de aprender. El tiempo va a seguir pasando, estudies algo o no lo hagas. Creo que tu yo del futuro podría agradecerte haber iniciado algo hoy y cuando menos te des cuenta, podrías estar por terminar algo que pueda ayudarte más adelante a conseguir un trabajo que te reditúe y encuentres significativo. Todos los links te los dejo aquí abajo. Yo les agradezco a mis amigos de la UVM por patrocinar este video, por esta sudadera. Y ahora sí, continuamos con la historia. Arlen le habla de la esposa joven que tuvo a los 18 y de las largas pláticas que tenían en las montañas hasta el amanecer. Esa fue su mejor época. Finalmente llega la hora. Brute lidera la ejecución y Arlen recibe 2 descargas antes de morir. Al guardar el cadáver, Percy se burla del muerto pidiéndole que les mande una postal del infierno. Brute, enfadado, lo detiene diciendo que Arlen ya pagó lo que debía. Después Paul confronta a Percy y le dice que ya puede irse al trabajo que solicitó. Pero Percy revela que solo lo hará si lidera la siguiente ejecución. Al día siguiente, Dale logra domar al ratón escurridizo y lo nombra señor Jingles. Fascinado por su inteligencia, le enseña a hacer acrobacias. Más tarde, Hal llama a Paul y le avisa que llegará un nuevo prisionero llamado Bill, quien ha vagabundeado por el estado causando todo tipo de problemas hasta eliminar a 3 personas en un atraco, entre ellas una mujer embarazada. Le advierte que es un hombre malo en todos los sentidos. También le cuenta que su esposa Melinda tiene un tumor cerebral inoperable y que lo destroza tener que decirle que va a morir. Esa noche, Paul despierta del dolor por su infección, que empeora. Al día siguiente traen a Bill, quien finge estar drogado. Al entrar al corredor, golpea a Percy y empieza a estrangular a Dean. Paul intenta intervenir, pero Bill lo golpea en la ingle, multiplicando su dolor. Paul apunta a Bill, pero vacila en disparar porque tiene a Dean de escudo. Le ordena a Percy pegarle con su bastón, pero este no actúa. Entonces aparece Brute, lo derriban y logran ponerlo en su celda. Paul manda a los guardias llevar a los heridos a la enfermería, pero el dolor lo derrumba. John lo llama. Paul se acerca y él lo toma con fuerza, tocando su ingle. La luz estalla. Luego John lo suelta y expulsa una nube de insectos, quedando exhausto. El dolor de Paul desaparece. John le dice que solo lo deshizo. Paul va al baño y orina con alivio. John lo curó, absorbiendo la enfermedad y expulsándola. En casa le cuenta a su esposa y tras recuperar su vida íntima, busca al exabogado de John para saber si cree en su inocencia. El exabogado le dice que no hay registros de su pasado, que es como si hubiera caído del cielo. Paul no cree que sea violento, pero el abogado recuerda a un perro dócil que un día atacó sin razón y concluye que John es culpable. A ver, vamos a detenernos un momento a hablar sobre John Coffey porque es un personaje interesantísimo que tiene características que recuerdan a una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad. ¿Puedes adivinar a quién? Tan solo mira sus iniciales: J.C. Y esto no es casualidad. El propio Stephen King, en su libro On Writing, reveló que el nombre original del personaje en los borradores era John Bow, pero que cuando se dio cuenta de las similitudes que tenía con Jesucristo, decidió cambiarlo a John Coffey para que las iniciales coincidieran. Así pues, vale la pena detenernos a desarrollar estas correspondencias una por una. Primero, Coffey es descrito como una especie de fuerza de la naturaleza que tomó forma humana, y el exabogado comentó que fue como si Coffey hubiera caído del cielo, así como el credo dice que Jesucristo, de naturaleza divina, bajó del cielo y se hizo hombre. Luego, John es un hombre que refleja grandeza, pero que al mismo tiempo siente miedo, como cualquiera. De forma similar, Jesús posee una naturaleza divina que refleja su grandeza y una naturaleza humana que lo hace experimentar miedo, angustia y dolor. Sigamos con su inocencia. John es un inocente condenado por una multitud por un crimen que no cometió. Y Jesús es probablemente el inocente más famoso de la historia, condenado también por una multitud. Así que sí, John Coffey es claramente una figura cristológica. Esto es, no es una copia exacta, pero encarna muchas de las cualidades y atributos
atributos asociados a Jesucristo. Más adelante voy a comentar otras correspondencias conforme se vayan haciendo más claras, pero tú puedes ir viendo lo siguiente desde este lente a ver si vas notando más. Al día siguiente, Paul le da pan de maíz a John como agradecimiento y él lo comparte con Dell y el señor Jingles. Bill también pide, pero John se niega, lo que provoca que Bill lo insulte. Cuando Paul interviene, Bill le escupe y luego orina sobre Harry, así que los guardias lo encierran en aislamiento. Al sacarlo, promete comportarse, pero pronto le escupe comida a Brute, por lo que regresa al encierro. Después, los guardias le hacen creer a Dell que un político importante quiere ver actuar al señor Jingles, aunque en realidad es el plomero, para animarlo. Dell hace su presentación y vuelve feliz, pero Percy arruina el momento haciéndolo tropezar. Entonces Bill agarra a Percy por el cuello desde su celda y lo asusta tanto que se orina, lo que provoca las burlas de Dell. Entre lágrimas, Percy amenaza a los guardias con despedirlos si lo cuentan, y Paul le asegura que guardarán silencio. Sobre Percy podemos decir que es un hombre que se siente disminuido e impotente. Carga con una rabia enorme por todo eso y probablemente por eso se sintió atraído por una posición de autoridad, ya que ahí encontró un canal para descargar esa rabia disfrazada, al mismo tiempo que obtiene un alivio momentáneo a su sensación de pequeñez. Fíjate, además, que ni siquiera está ahí por mérito propio, sino por contactos. Y la posición de guardia específicamente es muy conveniente para alguien como él porque le permite ejercer poder sobre otros sin que sus víctimas tengan margen de defensa. También podemos notar que sus blancos son los más indefensos. Adele lo violenta constantemente, pero con Bill, que es más intimidante, no se atreve ni a provocarlo. El matón suele escoger a quien sabe que no le va a devolver el golpe. Observa también cómo cada burla y cada comentario que lo hace sentir menos lo vive como una herida profundísima. Cuando Adele se burló de él, ahora que acabamos de ver, por haberse orinado encima, la herida narcisista fue tan grande que Percy respondió con una crueldad completamente desproporcionada. Y esa desproporción entre la ofensa y la respuesta es indicador claro de una autoestima frágil. También vimos cómo amenazó a todos para evitar que hablaran del incidente, porque eso atentaba contra la imagen que quería proyectar. Y claro, es normal sentir vergüenza cuando sucede algo que cuestiona la imagen idealizada que uno construye de sí mismo, pero otra vez, la clave está en la desproporción de la reacción. Amenazar con despedir a todos es una reacción desmedida que evidencia, una vez más, una autoestima profundamente frágil. Entonces, en resumen, Percy es un hombre que se siente disminuido e intenta intimidar y ejercer poder para construir una imagen que le genere respeto. Pero los demás constantemente cuestionan y desafían esa imagen, lo que le provoca una profunda rabia que descarga sobre quienes sabe que no se van a defender. Eso le da momentáneamente una sensación de poder, pero es pasajera porque pronto la realidad vuelve a desmentir esa imagen. Se acerca la ejecución de Dell. No teme morir, pero sí dejar a su ratón. Rechaza algunas opciones hasta que Brute, con complicidad de Paul, le habla de Villa Ratón, una supuesta atracción turística donde hay ratones de circo. Dell se entusiasma, pero el señor Jingles escapa y Percy lo pisa, lo que deja a Dell devastado. Entonces John pide al ratón, lo toma, lo acerca a su boca y lo revive. Después vuelve a expulsar la nube de insectos. John dice que ayudó al señor Jingles. Percy lo aplastó y él lo deshizo. Todos quedan en shock. Dell está feliz y agradecido y empiezan a ver que John es un buen hombre. Paul y Brute confrontan a Percy y le exigen que si dirige la siguiente ejecución, pida su traslado al hospital al día siguiente. Percy acepta. Llega el momento. Antes de ser llevado a la silla, Dell les dice a Paul y a Brute que son buenos hombres. Una mujer del público desea que tenga miedo y que el infierno lo espere. Ya en la silla, Dell dice sus últimas palabras. Se arrepiente de lo que hizo. Daría cualquier cosa por deshacerlo y pide misericordia a Dios. Entonces Percy le revela cruelmente que lo de Villa Ratón es mentira. Y a propósito, no moja la esponja. Da la señal y la ejecución sale mal. Dell sufre de forma terrible. Mientras Dell sufre, Bill celebra eufórico y se burla. John tiembla al sentir su dolor mientras sostiene al señor Jingles, quien también lo siente a través de él. Dell se quema hasta morir y el señor Jingles escapa de las manos de John. Este es un buen momento para detenernos a hablar del señor Jingles y de Dell, porque detonan reflexiones muy interesantes. Por un lado, el señor Jingles parece ilustrar la relación de los seres humanos con Dios o con un poder más grande que nosotros. Fíjate, el ratón es minúsculo e impotente frente a los hombres, exactamente como los seres humanos somos minúsculos e impotentes frente a Dios o al universo. La película misma instala esta analogía con el escenario. Estamos en una cárcel donde las vidas de los hombres son juzgadas y condenadas por otros hombres, pero desde una perspectiva creyente, el juicio definitivo ocurre ante Dios. Y frente a ese juicio, todos, incluso quienes aquí eran jueces o guardias, somos pequeños como ratones. De hecho, hay un pasaje del
del libro de Stephen King que pone esto explícito. Paul, narrando, dice: por un momento me imaginé siendo ese ratón, otro condenado en la milla verde, juzgado y sentenciado, pero aún así capaz de mirar con valentía hacia un escritorio que debía parecerle a kilómetros de altura, tal como el asiento del juicio de Dios sin duda nos parecerá algún día. Pero también veo que el ratón revela la naturaleza de los personajes según cómo se relacionan con él. Por un lado está Percy, que termina pisándolo y eliminándolo, lo cual basta para retratar quién es. Y por otro lado está Dell, quien lo adopta, lo cuida y lo ama hasta el final. Ahora vale la pena detenernos en Dell, porque hay algo muy interesante. Según el libro, Dell cometió algunos de los crímenes más horribles que se pueden imaginar. Violó y asesinó a una joven, intentó encubrirlo quemando el cuerpo y ese incendio terminó causando la muerte de otras 6 personas, incluidos 2 niños. Sobre el papel no es alguien que despierte simpatía. Y sin embargo, durante su tiempo en la milla verde vimos otra cosa. Vimos una transformación, una especie de conversión que se reflejó, entre otras cosas, en su relación con el señor Jingle. Y eso nos hizo a nosotros sentir simpatía por alguien que en teoría no debería generarla. Y al final lo vimos expresar un arrepentimiento genuino y pedirle misericordia a Dios. Y todo esto nos lleva a otra de las grandes preguntas. Después de una vida marcada por actos terribles, ¿es posible la redención? ¿Basta un arrepentimiento sincero? A mí me parece que la película propone que la redención espiritual sí es posible. Dell pagó las consecuencias de lo que hizo, pero en sus últimos días pareció haber encontrado algo de paz interior. Y si seguimos leyendo esto en clave bíblica, fíjate cómo el apellido de la Cruz se traduce literalmente como de la cruz. Dentro del esquema cristológico que he venido utilizando, de la Cruz podría funcionar como una especie de Dimas, el buen ladrón crucificado junto a Jesús, que en sus últimos momentos reconoce su culpa, se arrepiente y pide ser recordado en su reino. Ahora, por otro lado, si decimos que John Coffey es una figura cristológica que encarna el bien, en el otro extremo tenemos a Bill, que funciona como una encarnación del mal. Bill es descrito literalmente como alguien malo en todos los sentidos. No tiene matices, es pura maldad. La secuencia que acabamos de ver de la ejecución de Dell reflejó el contraste de una manera brillante. Mientras John sentía el dolor de Dell y lloraba y temblaba, Bill gritaba, reía y celebraba. 2 polos morales opuestos. Uno que carga con el dolor del otro y otro que se alimenta del dolor del otro. Siguiendo con la clave cristiana, John encarna a Cristo, que sufre por todos, y Bill al diablo, que goza con el sufrimiento de todos. Tras la ejecución, Percy miente diciendo que no sabía que la esponja debía mojarse. Brute, furioso, lo golpea y lo obligan a pedir su transferencia de inmediato. La siguiente ejecución es la de John. Pero antes, Paul tiene una idea. Propone llevarlo en secreto a casa de Hal para curar a su esposa, aunque eso podría costarles el trabajo. Dudan, pero Paul insiste. No cree que John haya cometido esos crímenes. No ve a Dios dando ese don a alguien capaz de eliminar a un niño. Finalmente, los guardias aceptan. Al día siguiente, sedan a Bill con una bebida y encierran a Percy en aislamiento para evitar que diga algo. Liberan a John, pero justo antes de salir, Bill, medio dormido, lo toma del brazo. En ese contacto, John ve todos los crímenes que ha cometido y comprende que es un hombre malo. Paul lo suelta y Bill, aún inconsciente, comienza a decir comentarios racistas antes de quedarse dormido por completo. Llevan a John a casa de Hal. Él apunta con una escopeta, pero los guardias lo calman. John dice que solo vino a ayudar. Se acerca a Melinda. Ella pregunta por sus cicatrices. ¿Quién lo lastimó tanto? Él responde que casi no lo recuerda. Luego absorbe su tumor mientras la casa tiembla y las luces parpadean. John queda exhausto y esta vez no expulsa las esporas. Melinda sana, pero no recuerda lo ocurrido. Solo dice que soñó con John y le regala un collar de San Cristóbal. Regresan a John a su celda muy debilitado. Luego liberan a Percy y lo amenazan para que guarde silencio, pero Brute teme que tarde o temprano hable. En ese momento, John toma a Percy y le transfiere las esporas. Percy queda en shock. Se acerca a la celda de Bill, quien lo insulta, y Percy le dispara, eliminándolo. Los guardias lo derriban mientras la nube de insectos sale de su boca. Estos insectos que salen de la boca de John también vale la pena leerlos en clave bíblica. En el libro, Stephen King los describe como una nube de diminutos insectos negros que parecen mosquitos o jejenes. Y en la Biblia, Satanás es conocido también como Belcebú, que literalmente significa el señor de las moscas. ¿Y qué significado religioso tienen las moscas?
físicas, como el olor a sangre, muerte, basura y estiércol las atrae, funcionan como un símbolo del mal y de la corrupción. Así que si interpretamos estos bichitos negros de esa manera, como un símbolo del mal en sí, de las acciones, los eventos y las condiciones que causan sufrimiento, John, como figura cristológica y encarnación del bien, triunfa sobre ese mal absorbiéndolo de los cuerpos enfermos y luego expulsándolo y disipándolo en el aire. Y cuando le transfirió los insectos a Percy, simplemente redistribuyó el mal y lo depositó donde correspondía, y esa maldad fue la que llevó a Percy a asesinar a Bill y después a perder la cabeza por completo. Paul le pregunta a John por qué lo hizo y él responde que solo castigó a los hombres malos. Luego le pide que tome su mano para darle un poco de su don. Paul lo hace y descubre que fue Bill quien asesinó a las niñas de las que acusan a John. Bill trabajaba en su casa y una noche irrumpió. Las amenazó diciendo que si una hacía ruido, mataría a la otra, y así las asesinó aprovechándose del amor entre ellas. John le dice a Paul que así es todos los días en todo el mundo. Aquí ya podemos comentar otras dos similitudes entre John y Jesucristo. Primero, su bondad y sus dones. Coffee es profundamente bondadoso con un don que le hace sentir el dolor de la humanidad y que al mismo tiempo le permite sanar enfermedades absorbiendo ese sufrimiento. Carga con el dolor ajeno, lo interioriza y luego lo expulsa. Y también fue capaz de devolverle la vida al señor Jingles. ¿Y qué hacía Cristo? Isaías dice: Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y también sanaba enfermos y resucitaba personas. También había algo más que Jesús hacía: expulsar demonios. ¿Y no se te hizo que lo de Melinda pareció un tipo de exorcismo? Fíjate cómo la mostraron. Su rostro tenía una expresión maliciosa. Lanzaba insultos y obscenidades. Actuaba como si estuviera poseída. Y después Coffee intervino, la curó y Melinda recuperó su semblante y volvió a ser ella. Y segundo, está esa capacidad de ver el corazón y juzgar justamente. Cuando John tocó a Paul, a Bill o incluso a Percy, pudo ver quiénes eran realmente y qué habían hecho. Y a partir de eso los juzgó. Sobre Jesús, el Evangelio de Juan dice que él sabía lo que había en el corazón de cada persona y también afirma que su juicio es justo. Tras lo ocurrido, llega la policía a investigar. Percy queda en estado catatónico y lo trasladan a un hospital psiquiátrico, irónicamente al lugar donde iba a trabajar. Mientras tanto, faltan 2 días para la ejecución de John. Paul sabe que es inocente y no sabe qué hacer. Le pregunta a John si quiere escapar. Él lo ayudaría. De otra forma, ¿qué dirá el día que Dios le pregunte por qué mató a uno de sus verdaderos milagros? ¿Que solo hacía su trabajo? John le dice que le diga a Dios que lo hizo por bondad. Dice que quiere que todo termine. Está cansado. Cansado de estar solo, como un gorrión bajo la lluvia. Cansado de no tener a nadie con quien compartir a dónde van o de dónde vienen. Sobre todo, está cansado del trato cruel entre las personas y del dolor que siente y escucha todos los días. Hay demasiado de eso. Brute le pregunta si hay algo que pueden hacer por él y John pide ver una película de Fred Astaire y Ginger Rogers bailando. Quiere irse con los ojos llenos de algo bello. Lo único que quería antes de morir era llevarse algo de la belleza de un mundo que no supo cuidarlo. Finalmente, 2 correspondencias más entre John y Jesucristo. Primero, John no huyó de su ejecución de la misma manera en que Jesús no evadió su destino. Y segundo, antes de morir, Coffee le transmitió a Paul una parte de su don, lo que le otorgará una vida anormal larga. Y Jesús, según el Evangelio de Juan, vino al mundo para dar vida eterna. Ahora, por otro lado, tras escuchar la conversación entre Paul y John, aparece otro tema que el mismo King dijo que quiso poner sobre la mesa con esta historia. Si existe Dios, ¿por qué ocurren cosas tan terribles? Esta es una de las preguntas más antiguas y más difíciles del pensamiento humano. ¿Por qué, si Dios existe y es bueno, 2 niñas pequeñas son y eliminadas? ¿Por qué hay tanta crueldad y tanto dolor en el mundo? A esta pregunta se le conoce como el problema del mal y lleva más de 2000 años en el centro del debate sobre la existencia de Dios. Voy a explicarte algunos de los argumentos de ambos lados. Del lado creyente, la tradición cristiana ha dado varias respuestas. Una de ellas, y quizás la más conocida, es la del libre albedrío. Dios creó al ser humano libre y la libertad implica, por definición, la posibilidad de elegir el mal. Si Dios hubiera creado seres programados para hacer siempre lo correcto, no existirían el amor verdadero, la virtud ni el mérito. El mal moral sería, entonces, el precio inevitable de una libertad real y Dios respeta tanto esa libertad que no la cancela ni siquiera para evitar atrocidades. Otra explicación creyente es la del mundo caído. Esta idea sostiene que la injusticia, la crueldad, la enfermedad y el sufrimiento no forman parte del mundo tal como Dios lo pensó originalmente, sino que son consecuencia del pecado original de Adán y Eva. O sea que el mal entró al mundo a través de la ruptura provocada por el ser humano, no por Dios. Y una última explicación plantea que el sufrimiento es necesario para el crecimiento del alma. Ahora, vámonos al otro lado del debate. El argumento más clásico lo formuló Epicuro y lo retomó David Hume. Si Dios quiere evitar el mal y no puede,
entonces no es omnipotente. Si puede, pero no quiere, entonces no es bueno. Y si puede y quiere, ¿de dónde sale entonces el mal? Otro argumento es que aun si aceptamos que cierto sufrimiento podría tener sentido, la cantidad y la gratuidad del dolor en el mundo parecen desproporcionadas. ¿Qué lección puede sacar un niño que muere de leucemia a los 4 años? Hay sufrimientos que no parecen enseñar nada ni construir nada. Un tercer argumento es el del mal natural. La libertad humana podría explicar guerras y abusos, pero ¿y los huracanes? ¿Y las pandemias? Nada de eso se debe a una decisión libre. Y sin embargo, está ahí. Y un cuarto argumento, que para mí es uno de los más demoledores, lo plantea Iván Karamazov en la novela de Dostoyevsky. Iván dice que incluso si al final todo tuviera sentido, incluso si Dios revelara una armonía perfecta que justificara todo el sufrimiento, aún así, una sola lágrima de un niño torturado sería un precio demasiado alto. Y por eso él devuelve el boleto. No aceptaría entrar a un cielo construido sobre ese costo. Pero bueno, ni Stephen King ni la película parecen dar una respuesta definitiva a esta cuestión. Más bien, la historia parece encarnar la pregunta y nos deja a nosotros como espectadores con la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Hay algún argumento de algún lado que te haga más sentido? ¿O cómo le responderías tú? Finalmente llega el día de la ejecución. Llevan a John frente a una audiencia que lo desprecia y él siente ese odio. Pero Brute le pide que perciba a los guardias. Ellos no lo odian. El padre de las niñas grita que ojalá pudieran eliminarlo 2 veces y la madre desea que sufra como un demonio. Ya atado a la silla, John dice sus últimas palabras. Pide perdón por ser quien es y suplica no ser encapuchado porque le teme a la oscuridad. Mientras los guardias lloran, Paul da la orden y la descarga termina con su vida. Después de la ejecución, Paul y Brute ya no pudieron continuar y pidieron su traslado a un reformatorio para jóvenes. Paul adoptó el lema "Agárralos de jóvenes". Años después, Paul envejece y vive en un asilo. Paul le cuenta esta historia a una mujer llamada Lane y luego la lleva a una cabaña para mostrarle algo. Un anciano señor Jingles. Cuando el ratón sintió el dolor de Dale, John le transfirió parte de su don y lo llenó de vida. Lo mismo hizo con Paul al tomarle la mano. Ahora Paul tiene 108 años y Elaine dice que es como si John lo hubiera contagiado de vida. Paul insiste en que John no tiene la culpa, que fue solo una fuerza de la naturaleza. Ha vivido para ver cosas increíbles, pero también ha visto morir a toda su familia y seguirá viendo morir a sus seres queridos. Cree que su larga vida es el castigo por haber matado a un milagro de Dios. Con el tiempo, Paul ve morir a Elaine. Sabe que también morirá algún día, pero espera que sea pronto, porque a veces su milla verde se siente demasiado larga. El corredor de la prisión era verde y por eso lo llamaban la milla verde. El color no es casual. El verde representa la vida y así los reclusos caminan por ese corredor verde hacia su muerte. Es literal y metafóricamente el recorrido de su vida llegando a su final. Cada uno de nosotros debe una muerte, sin excepciones. Cada uno está recorriendo su propia milla verde hacia ese final. Cada día un paso más. Y si bien no podemos hacer nada para evitarlo, lo que sí podemos elegir es cómo caminar ese corredor. Podemos recorrerlo como Bill, insultando, odiando y escupiendo a todos. Como Percy, pisando a los más débiles para sentirnos grandes. O como Coffee, dejando vida por donde pasamos. Podemos caminarlo sin acumular rencor, sin hacer pequeños a los demás para sentirnos grandes nosotros, sin desperdiciar pasos en odios que no nos llevan a ningún lado. Caminarla cargando lo que podamos del peso ajeno y aliviándolo donde podamos. Caminarla con la mirada todavía abierta a la belleza hasta en las situaciones más difíciles. La milla verde se camina una sola vez, hacia adelante y sin posibilidad de retorno. Al final del corredor, lo único que queda es lo que dejamos en los demás. Así que la pregunta no es cuántos pasos nos quedan, sino qué clase de huella estamos dejando con cada uno.